Bueno, ahora sí, buenos días a todos. Vamos a dar inicio al Ateneo Central de Pediatría del día de hoy, que se llama Actualización en el Tratamiento de Diabetes. Vamos a recordar de convivencia, que todos los micrófonos de los participantes deben estar silenciados y sugerimos utilizar el chat para hacer preguntas o comentarios y al final de la presentación tendremos un espacio para que los expositores respondan a sus consultas. Como el material va a ser grabado y subido públicamente en YouTube, recordamos respetar la privacidad de los pacientes a presentar, evitando dar datos personales. Para iniciar este Ateneo, vamos a vamos a presentar a dos pacientes disparadores. Uno es un paciente que actualmente tiene 5 años, tiene antecedentes personales de broncoespasmos y un antecedente familiar de una madre con hipotiroidismo. En junio del 2018, cuando el paciente tenía 17 meses, tuvo un debut diabético sin cetoacidosis, por lo cual comenzó tratamiento con glargina e insulina rápida según correcciones con la tabla. En enero de 2019, el paciente se coloca Freestyle y en febrero del 2019, por persistir con gran variabilidad de las glucemias, comenzó con insulina de Gludex. En agosto del 2020, el paciente con enfermedad celíaca para anticuerpos elevados más biopsia acorde, y siempre presentó seguimiento durante el transcurso, digamos, del diagnóstico de la diabetes hasta la actualidad. Tuvo seguimiento por endocrino infantil, por perfil tiroideo alterado, con anticuerpos positivos y ecografía compatible con tiroiditis. Acá ponemos un resumen del paciente, del laboratorio, de cómo fue evolucionando su hemoglobina glicosilada, que se ve en la línea roja, desde el principio del diagnóstico, digamos, del paciente, hasta los últimos controles. Por otro lado, vamos a presentar a otro paciente que actualmente tiene 18 años, que no tiene antecedentes personales ni familiares de relevancia, que en diciembre del 2011, cuando él tenía 7 años, también tuvo un debut diabético sin cetoacidosis. En ese entonces comenzó con insulina NPH más insulina rápida. En marzo del 2013 el paciente presentaba reiterados episodios de hipoglucemia, por lo que se decidió cambiar a insulina glargina. En marzo del 2016, el paciente inició tratamiento con enalapril por presentar microalbuminuria en reiterados controles y sigue en la actualidad con enalapril y en seguimiento por nefrología, que se supone que no es por una causa de la enfermedad, es decir, de la diabetes mal controlada. El paciente en este entonces continuaba con episodios de hipoglucemia y para tratar de mejorar la calidad de vida del paciente, en junio del 2016 se coloca infusor de insulina. Desde el 2016 hasta ahora, el paciente tuvo ajustes de las configuraciones del infusor de insulina según evolución y valores de glucemia del paciente. Acá también ponemos la hemoglobina glicosilada que se observa en la línea roja desde el momento del diagnóstico hasta la actualidad, que fueron los últimos controles con un descenso de las mismas. Ahora sí, le vamos a dar la palabra al doctor Palacios Porta de la sección de metabolismo y diabetes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias por estar presentes y a los jefes residentes por haberme invitado a dar este Ateneo. Y bueno, principalmente a Belén, pobre, que estuvo acomodándome el power porque yo lo había hecho con otra plantilla y bueno, lo arregló para tener la plantilla del hospital. Así que muchas gracias. Bueno, un poquito, estos son dos pacientes disparadores, como dijeron, para hablar un poquito de las insulinas y la tecnología que hoy contamos en el mundo y en nuestro país para el tratamiento con diabetes. Obviamente que es un tema largo, pero bueno, traté un poquito de resumir lo que hoy tenemos para el tratamiento. Bueno, para recordar, la diabetes mellitus es un grupo de enfermedades metabólicas de múltiples etiologías que está caracterizado por hiperglucemia crónica y trastornos en el metabolismo de los hidratos de carbono, grasas y proteínas, resultantes de efectos en la secreción de insulina, la acción de insulina o ambas. La siguiente, por favor. Bueno, ahora les muestro estos cuadritos. Acá tenemos los tipos de insulina, ¿sí?, que tenemos actualmente. Primero les voy a mostrar acá la de rápida acción, que tenemos la Aspártica, Glulicina y Lispro, ¿sí?
que fíjense, acá están las horas de inicio de la acción, el pico de acción y cuánto dura. Después está la de acción es ultra rápida, que se llama Faster Aspart, que esta hace pocos meses la empezamos a utilizar. La diferencia con las de acción rápida es que esta insulina, como comienza a actuar más rápido que las de acción rápida, podríamos utilizarlas, aplicarlas y que el paciente coma enseguida. Con la de acción rápida, con las partes de glucina y lipro, en realidad siempre esperamos 10, 15 minutos, 20, como para que empiece a hacer su acción, para su absorción, y después comen. Con esta se podría comenzar a comer rápidamente. De todos modos, ustedes vieron que cuando sale algo, uno lo va probando y después va viendo algunas diferencias. Y la verdad que vimos que con la ultra rápida, ya tenemos que esperar igual, aunque sea 5 o 10 minutos. También una de las ventajas de la ultra rápida podría ser que podríamos aplicar la insulina apenas termina de comer el paciente. Ya ustedes saben, los pacientes que hacen conteo de hidrato de carbono, y a veces los más chiquitos no sabemos cuántos hidratos va a comer, entonces contamos los hidratos y aplicamos. Pero como concepto siempre obviamente es mejor aplicar las insulinas antes de la comida, pero esta tendría esa ventaja. Bueno, después tenemos la de corta acción, que es la regular cristalina, que recuerdan es la que usamos realmente cuando viene el paciente en cetoacidosis, ¿sí? Y que bueno, el inicio de acción es de 0,5 a 1 hora, dura de 2 a 4 horas, ¿sí? Y, perdón, el pico de acción de 2 a 4 horas y dura aproximadamente 5 a 8 horas. Y la de acción intermedia, ¿sí? Que vieron que uno de los pacientes empezó con NPH porque en ese momento estamos utilizando más NPH, la glargina se comenzó a utilizar un poquito después. La NPH ya prácticamente no lo usamos, salvo en algunos lugares que no tengamos para iniciar NPH, la glargina u otra de acción larga la usamos. Acuérdense que la NPH es lechosa y siempre hay que mezclarla antes de usarla. No hay que agitarla porque se rompen las cadenas de insulina, y entonces las cadenas alfa y beta, entonces ahí pierde acción. Dura generalmente 4 a 12 horas NPH y el pico de acción de 4 a 12 y dura más o menos 12 a 24 horas. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver las de acción rápida, las de acción lenta. ¿Qué tenemos? Estas son las insulinas basales, ¿no? Tenemos insulina glargina, ¿sí? Que comienza a actuar entre los 2-4 horas. En realidad, estas no tienen pico, pero se puede decir que tendrían un mínimo pico entre las 8 a 12 horas, ¿sí? Y dura más o menos 22 a 24 horas. La glargina, recuerden que se aplica una vez al día. La podemos aplicar a la mañana, al mediodía, tarde o noche. Vamos viendo de acuerdo a los valores de glucemia que tiene el paciente, y de acuerdo a eso podemos cambiar los horarios. A veces, cuando el paciente tiene hiperglucemia a la mañana, entonces colocamos la glargina en forma bedtime o antes de la cena para que tenga más efecto sobre la mañana y pueda vencer ese aumento de glucemia de la mañana. Después está la de Temir, que realmente no la usamos. Hace unos años la usamos cuando glargina recién se empezó a usar también, porque aparte de la de Temir, cuando salió, decían que con una sola aplicación estaba bien, pero después vimos que no alcanzaba y había que aplicarla 2 veces al día. Entonces, por eso usamos glargina más que Temir. Después, la glargina U300, que salió también hace poco tiempo, que es igual que la glargina, pero tiene tiene en menos volumen, la misma concentración de insulina. Entonces, aquellos pacientes, por ejemplo, que usan mayor cantidad de unidades de insulina, se ven beneficiados con esta insulina porque el volumen sería menor. Y además tiene mayor duración también que la glargina. Y la de Gluex también, que salió en los últimos meses, es también una insulina basal de larga duración, sí, que tampoco tiene pico, es un pico mínimo y dura también más de 42 horas. La siguiente. Bueno, esto es un poquito para comparar todas las insulinas que hablamos, la lispro, la aspártica, la glucina, la regular, la NPH, que se utiliza también en 2 veces al día, la de Temir con un pequeño pico, la glargina, ¿sí? Y la de Gludec, que también vimos recientemente. Bueno, la siguiente.
Bueno, esto para recordar que las insulinas debemos guardarlas en la heladera, nunca las debemos congelar, y si se descongela, y si se llega a congelar debemos descartarla. La insulina puede estar, una vez que se empieza a usar, a temperatura ambiente, que no supere los 29 grados hasta un mes, y después, si vemos que algún vial se considera abierto cuando el sello, ese que tiene aluminio, se remueve y el caucho se perfora. Una vez que no vimos ese sello, quiere decir que se utilizó. Y otra cosa, que si usamos insulina, si hace mucho calor y la tenemos guardada en la heladera, es conveniente sacar la heladera 10, 15 minutos antes de aplicarla, porque si no, al estar frío, duele. Bueno, esto quería comentarles un poquito en general de las insulinas. La siguiente. Y un poquito los objetivos de ISPAD, ¿sí? Bueno, me parece que faltaba una I, viene después. Los objetivos de ISPAD, de la Asociación de Diabetes Americana, Internacional de Diabetes Internacional, y ADA, que es la diabetes americana, nos habla hoy en día de, para tener un tratamiento con un objetivo adecuado, tenemos que contar con varias cosas. La variabilidad glucémica, que es un término que surgió en los últimos años, que ahora vamos a ir viendo de qué se trata a lo largo de la charla. Debemos reducir el número de hipoglucemias, debemos reducir el número de hiperglucemias y buscar un objetivo menor de 7%. Y después nos habla de otros términos, que es el tiempo en rango, que hace unos años, cuando yo empecé, no existía, que debe ser de 70% más 70% más, con valores de 70 a 180 millones por ciento. Claro, después vamos a ver bien de qué se trata esto. El tiempo en hipoglucemia debe ser, como dice acá, 4% menor de 70 y 1% menor de 54, y un tiempo en hiperglucemia de 25% mayor de 180 y un 5% más de 250. Y otro término acá que hablamos recién, es la variabilidad glucémica, que se saca, el desvío sobre la media por 100, debe ser menor del 36%. Este valor igual, ya realmente en los sensores ya viene, antes teníamos que sacar la cuenta, pero ahora ya vienen los mismos sensores, nos saque. Después vamos a ver de qué se trata. La siguiente. Bueno, esto era lo que les quería explicar un poquito, que hoy día entonces nosotros utilizamos en el tratamiento con los pacientes con diabetes tipo 1 una insulina basal, ¿sí? Y después, en forma preprandial, colocamos insulina de acción rápida. La siguiente. Bueno, estos son los objetivos de la hemoglobina glicosilada A1C, de acuerdo a determinados grupos. Nosotros nos guiamos generalmente con ISPAD, que es, como dije, la Asociación Internacional de Diabetes en Pediatría, que nos pide un valor menor de 7%. Obviamente que llegar a este valor es bastante difícil, pocos centros se logra, incluso a nivel mundial, no todos llegamos a tener ese valor. Estas guías son del 2018, unos años anteriores, por ejemplo, para los niños más pequeños, un objetivo era 8, 8,5, pero bueno, lo ideal ahora es tener 7, menos de 7 para evitar las complicaciones. Y ADA nos da un poquito más de margen de menor a 7,5. Obviamente, si nosotros tenemos un paciente que tiene pequeño, que tiene hipoglucemias reiteradas, no vamos a pretender tener un objetivo de 7 o menor de 7. Entonces ahí subimos el target a un valor más alto, por ahí podemos tener un 7,5 o un 8% para ese paciente, ¿sí? Y acá nos habla, bueno, de los valores preprandiales, ¿sí? Entre 70 a 130, post comidas de 90 a 180, y antes de acostarse tener entre 80 a 140 miligramos por decilitro. Obviamente si son más chiquitos, nosotros subimos el target y con un valor de 160 hasta incluso 180, que esté durante la noche, estaría acorde. Siguiente, por favor.
Bueno, ustedes saben que realizamos el automonitoreo glucémico en los pacientes. O sea, ¿qué es el automonitoreo glucémico? Es uno de los pilares del tratamiento de la diabetes. El objetivo es tener información adecuada, ¿sí?, de la glucemia lo más preciso y exacta posible, en forma inmediata, ¿sí?, y también mediata a través de las anotaciones que hacen los pacientes. Y de acuerdo a eso, ¿sí?, entender la respuesta individual de acuerdo a las ingestas, la actividad física, el ayuno, las emociones, ¿sí?, sabemos que la emoción juega un papel también importante en el control de las glucemias, y también de acuerdo a esto, entonces, tomar decisiones en el manejo de la diabetes a través de un control y ajuste fino de la terapia, y de esta manera también aumentar la confianza y adherencia al tratamiento de nuestros pacientes. Siguiente. Bueno, entonces hablando de tecnología en diabetes, la que sigue, la que sigue. Ahí está. Hablando de tecnología en diabetes, ¿de qué habla esto? Describe la, no, la anterior, de tecnología. ¿Está, doctor? ¿Eh? ¿Esta diapositiva? Esa sí, deja esa. Sí, sí. Entonces acá, la tecnología en diabetes nos habla de todos los hardware, los diferentes dispositivos que han surgido en los últimos años, los software para los pacientes, para todo el equipo de salud, y también cómo son las métricas, o sea, nuevas para tener un buen control metabólico. O sea, todo esto va desde las nuevas aplicaciones para los celulares, las apps, los software y todo que lleva a un mejor control de los pacientes. O sea, se observó que en los últimos años, con la nueva tecnología, los pacientes han mejorado su control metabólico a nivel mundial. La siguiente. Bueno, esto es un poquito de lo que hablamos antes. Acá quería mostrarles la siguiente ahora, la variabilidad glucémica, de qué nos habla. O sea, nosotros antes siempre teníamos la hemoglobina glicosilada, pero ahora se agregó este otro término. Fíjense acá que nosotros, si hacemos un control, un monitoreo glucémico, ¿sí? Monitoreo capilar, el pinchazo del dedo, medirlo con el glucómetro. Fíjense que por ahí tenemos, como dice acá, un valor de 170, después otro valor de 124, un valor de 85 y un valor que se nos va un poquito más arriba. Entonces, la siguiente, acá ¿qué es? Estamos viendo una parte del tratamiento. La próxima, abrí otro clic, ahí está. Pero entonces tenemos que ver todo el conjunto, o sea, la parte de abajo del iceberg, que como vieron, bueno, se pasó en el anterior, que vemos una variabilidad. O sea, fíjense en esta diapositiva de acá, que nosotros tenemos los puntos rojos como estaban antes, pero en el medio, si hacemos un monitoreo continuo, ¿sí?, vamos a ver distintos momentos del paciente, ¿sí?, con otros valores de glucemia. Entonces, la variabilidad glucémica tiene una amplia definición que habla de las oscilaciones de la glucosa en sangre que se van a producir a lo largo del día y que puede ser tanto hipoglucemias como hiperglucemias. Que si nosotros haríamos un capilar nada más, fíjense cómo perderíamos todos estos controles que son importantes. Y acá hay dos conceptos también importantes, que es la amplitud, ¿sí?, asociada con la magnitud de las expulsiones glucémicas, y el tiempo también que ese paciente va a estar en hiperglucemia o en hipoglucemia, ¿sí? Una siguiente. Entonces, esto, bueno, resumiendo un poquito todo lo que recién hablamos, y acá hace otro clic que va a aparecer el tiempo en rango, acá arriba, no sé si mi mouse marca también, ahí. Bueno, ahora vamos a hablar del tiempo en rango también. Entonces, acuérdense que tenemos la hemoglobina glicosilada para hacer un control, tenemos la variabilidad glucémica y ahora se nos agrega el tiempo en rango. La siguiente. Muy bien.
Hace otro clic más, y otro clic. Ahí está. Bueno, esto es un poquito lo que estábamos viendo recién. Acá, bueno, habla de la hemoglobina glicosilada, y lo que hablábamos era que tiene un amplio rango de concentraciones medias de las glucémicas, y que puede ser asociada a un mismo nivel de hemoglobina glicosilada, y no va a evidenciar las fluctuaciones glucémicas. Incluso nosotros podemos tener mejor un paciente, que decimos, bueno, tengo una buena hemoglobina glicosilada de 7, 7,5, pero puede ser algo ficticio, porque si el paciente tiene una variedad glucémica, lo que hoy en día va a afectar y va a traer complicaciones micro y macroangiopáticas son la variedad glucémica, como hablamos, y estar fuera de tiempo en rango, o sea, no solo la hemoglobina glicosilada. La siguiente, y acá tenemos a la derecha el tiempo en rango, como hablamos. Entonces, es importante también considerar todos estos factores. Fíjense en esta diapo la importancia del tiempo en rango. Y fíjense acá, a la derecha, la frecuencia de retinopatía, que si nosotros tenemos un tiempo en rango mayor a un 70%, disminuye la probabilidad de tener retinopatía en un 5%. Y en cuanto a la microalbuminuria, con la nefropatía, también, fíjense que tener un tiempo en rango mayor a 70% disminuye mucho la probabilidad del porcentaje de tener microalbuminuria. La siguiente. Bueno, entonces quería ponerles acá cuáles son las tecnologías, resumiendo un poquito. Tenemos la tecnología para la monitorización de la glucosa, como hablamos del automonitoreo capilar, y después el monitoreo de la glucosa que va a ser intermitente o continuo. Estos son dispositivos, ¿sí?, que se colocan para tener un monitoreo más seguido, más dinámico de las glucemias. Después tenemos los infusores de insulina con comunicación Bluetooth o con sensor integrado. Fíjense, bueno, acá tecnología para monitoreo, el pacientito este más chiquito que teníamos tenía un monitor de glucosa intermitente, el Freestyle Flash, ¿sí? Y este paciente que con bomba de insulina, una bomba con sensor integrado. Y después les agrega acá tecnología para la educación, que tenemos la telemedicina, gamificación de videojuegos y aplicaciones de teléfonos móviles. Acá después voy a hacer algo sencillo de gamificación de videojuegos, una diapo para mostrarles qué significa. La siguiente. No sé si voy bien, se escucha, voy muy rápido. Sí, perfecto, doctor, se escucha muy bien. Gracias. Bueno, esto volviendo un poquito también, entonces, con la tecnología, el automonitoreo glucémico, ¿sí? Fíjense que si un paciente, para tener un buen control metabólico, necesitaría pincharse el dedo, hacer un control capilar de 6 a 10 veces, según la Sociedad Internacional de Diabetes. Fíjense que es muy difícil, primero, que no todos lados podemos conseguir tantas tiras, y otro sería ya pinchar a un pacientito muchas veces. Entonces, con estos monitoreos de glucosa vamos a tener muchos más controles, lo cual va a optimizar el control metabólico de los niños. Esto que también proveen, el automonitoreo provee un control de concentración de glucemia en un momento dado, y en consecuencia varios episodios los perdemos, tanto de hipo como hiperglucemia van a pasar inadvertidos, y también incluso las hipoglucemias nocturnas, porque los padres se levantan una vez a la noche, a veces dos, pero no en forma más continuada para hacer el pinchazo en el dedo. La siguiente. Bueno, esto habla del monitor continuo, ¿sí?, de glucosa. O sea, ¿qué son estos sensores de glucosa? Son dispositivos que están compuestos por varias partes que funcionan en conjunto. Fíjense, bueno, acá el dibujito abajo a la izquierda, tienen una medición, proveen una medición dinámica de la glucosa intersticial, ¿sí?, que se puede medir cada 5 a 10 minutos. Emplean un pequeño sensor, ¿sí?, que se ve acá, un filamentito chiquito, que va debajo de la piel en contacto con el fluido intersticial, y tienen electrodos, además, que usan una enzima, una glucosa oxidasa, que cataliza distintas reacciones redos, y el movimiento de electrones produce un voltaje, ¿sí?, que va a ser medido por estos electrodos, dando un valor de la glucemia. Acá tenemos que ser un poquito más chiquito, ¿sí?, el filamento que va dentro
su lugar subcutáneo. Y esto es acá, a la derecha, estos dos circulitos blancos, es el sensor que se coloca en el antebrazo, y cómo va monitorizando. Este es el flash, o sea, el flash intermitente, porque ustedes se escanean, pasan este sensor cerca pasan este lector cerca del sensor, lo escanean y ahí aparece el valor de glucemia. Hay un delay, obviamente, porque esto mide la intersticial y tiene flechas de tendencias, hacia arriba, hacia abajo, de acuerdo a cómo va a ir, cuál es la tendencia que va a ir subiendo o que viene la glucemia, ¿sí? Si va en ascenso, quiere decir que tenemos un 112, como acá, la flechita para arriba, quiere decir que la tendencia de hace 1 o 2 horas atrás es ir subiendo, y posiblemente esa glucemia va a ir también ascendiendo, nos marca la tendencia. Este sensor está actualizado para utilizar a partir de los 4 años. Nosotros, de todos modos, lo utilizamos en chicos más pequeños, porque, bueno, nos da, fíjense, un chico de 2 años, que son mucho más lábiles, nos da una mejor idea de cómo están sus glucemias. Simplemente se está autorizado a partir de los 4 años, pues se hizo estudios a los 4 años, nada más por eso, pero nosotros, todos los pediatras, lo estamos utilizando y con buenos resultados. La siguiente. Muy bien. Estos son los tipos de sensores que tenemos hoy en día. Este es ciego por un periodo corto, este se utiliza por una semana aproximadamente. Fíjense ahí que está el sensor que lo están marcando. Este se coloca, y este se coloca para ver, por ejemplo, a veces para hacer diagnóstico, por ejemplo, los pacientes con fibrosis quística, para ver sus glucemias, sus valores de las glucemias, y cada 5 minutos nos va dando un valor. Esto es ciego porque luego de 6-7 días se baja a un software y ahí vemos todas las glucemias que tiene. O, por ejemplo, ¿se acuerdan del paciente de 18 años? Pasaba así con este paciente. A la mañana tenía valores elevados. Entonces, ¿qué hacía? Se ponía más insulina, y los valores siempre estaban altos. Y yo le decía, posiblemente creo que hace hipoglucemia, y de rebote tiene esas glucemias. Por el resto de los días, del resto del día estaba bien. Bueno, como decía que si quisiera capilar a la noche, no lo hacía, hasta que, bueno, lo convencí, le pusimos este sistema, y ahí vimos que el padre se convenció y el paciente que en realidad tenía hipoglucemias nocturnas y que lo de la mañana era hiperglucemias de rebote. Entonces, bueno, sirvió también mucho para eso, por lo cual después, cuando el padre vio esto, y aparte el nene, una vez que igual bajamos las dosis, hacía hipoglucemia, por eso se eligió una de las causas que se puso el infusor de insulina, fue las hipoglucemias que tenía, que no se podían manejar con las múltiples dosis de insulina. Después, bueno, tenemos acá en el medio a la derecha lo que hablamos, el flash, en el sistema intermitente, ¿sí? Que esto es el que usan muchos de nuestros pacientes. Y después el de abajo, que se llama en tiempo real o real time, que estos son los DESCOM, que acá no hay en nuestro país, los traen de afuera. Ahora con todo el dólar es carísimo, pero bueno, algún paciente en su momento lo ha podido traer. Este es en tiempo real porque es exacto casi con el capilar, entonces el paciente no necesita pincharse. Con el flash sí, porque como hay un delay y hay una alteración, hay una diferencia, si nosotros tenemos que tomar una conducta, siempre decimos que igual haga el capilar. Con el DESCOM, que es el de abajo, no haría falta. Siguiente, por favor. Bueno, este es el monitoreo flash, como vimos. Los pacientes linkean la cuenta con los médicos, entonces nosotros podemos ver en la computadora los valores que tiene el paciente. Entonces, bueno, acá nos marca, fíjense, bueno, lo que hablamos por debajo del objetivo, cuáles son los valores, nos muestra acá la glucemia promedio, la indicador de gestión de glucosa, que sería la hemoglobina glicasilada, y la variabilidad de la glucosa, que acá nos da un 45,3. Dijimos que debe ser menor de 36%. Por este paciente, fíjense que el objetivo es de 60, lo ideal es tener 70, y tiene valores más altos y tiene también más hipoglucemia. Entonces tiene una variabilidad
entre las hipo y hiper, lo cual, bueno, habría que ir ajustando las dosis para mejorar esa variabilidad. La siguiente. Bueno, este mismo flash de freestyle, este equipo, después acá les quería mostrar, por ejemplo, sábado 12 de noviembre, ven cómo va marcando toda la curvita, ¿sí? Entonces fíjense que en lugar de tener valores aislados, ¿sí? Tenemos ya toda una curva, lo cual nos va a ir ayudando a mejorar el control metabólico. Fíjense que acá, bueno, empieza a estar alto y a la noche está alto y después empieza a bajar. Lo que dice acá en el asterisco es cuando hace el control capilar. Hace control capilar y ahí les marca el asterisco. Esto realmente nos sirve en un periodo de 14 días. Cada 14 días decimos que haga la bajada para ver cómo fue la secuencia de sus glucemias. Dura, como dije, 14 días y se recambia el sensor. Pueden nadar, pueden bañarse tranquilamente con el sensor colocado. Este era el que tenía, no me acuerdo, que salió muchas veces, vieron en la mandataria, no sé el nombre, de Alemania, vieron que tenían una foto que baja el sensor, este sensor. Bueno, la siguiente. Bueno, ¿vieron este sistema que les dije, freestyle libre o flash? Bueno, hay algo que se puede dosar, que acá tiene, este es el pacientito que la madre autorizó las fotos, la mamá tiene una página además, mamá.pancreas, que la siguen muchísimos pacientes de todo el país, es una genia además en tecnología, no trabaja no es médica ni nada, pero es ama de casa, pero brillante en tecnología, y entonces, fíjense que a esto se le adosa lo que se llama Miau Miau, que es un dispositivo que se pone encima y transforma este sensor que es intermitente en un sensor continuo. Fíjense a la derecha, ¿ves? Cómo uno puede, ella cuando viene o me manda una clave, entonces yo lo abro en la computadora y puedo ver este paciente a cada instante qué valores va teniendo de glucemia, ¿sí? Como arriba, ¿sí? Y después abajo, que estaba por ahí, fíjense abajo, dice a 95, en el de abajo de todo 95, estable a la derecha. Esto está bueno además porque el nene va al jardín o primer grado y la madre desde su casa, incluso el médico, puede ir viendo los valores. Entonces, es más, me acuerdo cuando recién la mamá le compró el Miau Miau, yo me acuerdo que era a las 2 de la mañana, yo estaba en la cama un sábado haciendo nada y me puse a mirar y justo me acuerdo que suena la alarma y me acuerdo que yo casi la llamo a la mamá, digo, mirá que está abajo. Y ahí la mamá, bueno, ya se dio cuenta y enseguida, bueno, le dio una colación ahí. Y el flash que vimos antes no tiene alarmas. Los últimos que todavía no llegan acá iban a traer tenían alarmas, pero los que tenemos por ahora acá no. De todos modos los traen de China. Y los que trajeron acá es el 1 y el 2, y esto lo transforma también en sensores que tienen alarmas de alta y baja. Incluso hay madres que se compran, o padres que compran después un reloj, y entonces por medio de distintos programas pueden mirar desde el reloj los valores que tiene de glucemia sus hijos, o también en alarma, así que está muy bueno. La siguiente. Bueno, hay muchos trabajos, estos son dos simplemente de la efectividad del monitoreo continuo de glucosa, cómo los pacientes con este sistema han mejorado su hemoglobina glicosilado, han disminuido su variabilidad glucémica y han mejorado también el tiempo en rango, obviamente mejorando la calidad de vida y evitando complicaciones a futuro. La siguiente. Bueno, la siguiente. Bueno, hablamos entonces, ya habíamos hablado de los automonitoreos, de los sensores, y ahora de las bombas de insulina. Sí, seguí la que sigue. Eso, muy bien. Entonces, bueno,
¿Se acuerdan del otro pacientito que le pusimos un infusor de insulina o una bomba de insulina? Entonces, bueno, ¿qué es la bomba de insulina? Es un dispositivo electrónico, ¿sí?, que va a proveer de manera continua o automática insulina en forma de pequeñas gotas, sin dejar prácticamente depósito en el tejido celular subcutáneo. Se pueden desconectar generalmente hasta 2 horas y se usa con análogos de acción rápida en forma exclusiva. O sea, es un dispositivo que en forma continua se programa la bomba y en forma continua va mandando pequeñas, infundiendo, perdón, distintas cantidades de insulina en forma continua. Hay algunas que están asociadas a sensores, como dijimos, y hay otras que no tienen sensor. La verdad que hoy en día yo elijo, y muchos de nosotros elegimos aquella que tiene sensor, porque va a tener muchas ventajas de la que no tiene un sensor, donde se le pone una cantidad de insulina y se hace un perfil por hora y se va poniendo la cantidad de insulina que uno quiera que infunde la misma. En cambio, las que tienen sensor tienen la ventaja que van a producir, cuando hay una hipoglucemia, el sensor manda la señal a la bomba y la bomba se apaga, ¿sí?, y deja de infundir cuando hay una tendencia a hipoglucemia o ya cuando está en hipoglucemia. Ahora vamos a ver la última nueva que salió, que todavía supera esto. Y bueno, poseen alarmas de oclusión, de hiper y también de hipoglucemia. Y bueno, y las que no tienen sensor, por ejemplo, si se rompe el catéter o algo, hay un paciente que ahora, que de plan de salud, que tenía la anterior sin sensor. Algunas le ponen también, se utiliza con el flash, pero el flash no tiene una conexión. Me acuerdo, a la noche, la madre justo se levantó para hacer un valor y tenía altísimo, y resulta que el cachorro le había comido el catéter y no tenía alarma, no había nada, y el pibe empezó a tener cetosis. En cambio, con las otras tienen alarma y bueno, ahí es más fácil darse cuenta si está hiperglucémico, y lo cual no lleva a una cetoacidosis. La siguiente. Bueno, fíjense un poquito la historia de los extensores de insulina. Acá de la izquierda, fíjense lo que eran. Eran realmente un armatoste, algo enorme que tenían, que se llevaban en fusión. Y esto, además, no se ve ahí, yo lo supe después, que además va enchufado, o sea, un cable largo, pero enchufado, o sea, que fíjense la poca dependencia que tenía de hacer cosas de este hombre, ¿no? Después otra un poquito más chica, y bueno, después esta que está acá tercera en la mano, esta es de Roche, que estas no tienen sensor. Después, bueno, está a la derecha las que hablamos, que son las de Medtronic con sensor asociado. El sensor le manda señal a la bomba, ¿sí?, de acuerdo a los valores que tiene de glucemia. Estos sensores tienen una sensibilidad muy importante, y realmente los controles son muy buenos de glucemia. Después acá abajo a la izquierda, que se llama Solo, que es de Roche. Esta no tiene esta comunicación con Bluetooth con un lector, pero bueno, por ahí la ventaja es que esta no tiene cable, nada, es chiquita, pero tiene la contra, como dijimos, de que no tiene un sensor asociado para evitar las hipo, o para avisar de las hipo o las hiperglucemias. Y a la derecha, la última que salió, que esta tiene alarmas de hipo, de hiper, y además va ajustando la insulina basal de acuerdo a los valores de glucemia. O sea, si el paciente empieza a tener valores más elevados, que se van en rango 180, 200, automáticamente la bomba comienza a infundir mayor cantidad de insulina para ir bajando esos valores, ¿sí? Y cuando ve que tiene una tendencia a bajar, también va disminuyendo la infusión de insulina, lo cual beneficia mucho al paciente. Aparte, hay pacientes que, por ejemplo, tenían la bomba anterior y al cambiarla en esta mejoró muchísimo su tiempo en rango. La siguiente.
Sí, ahí está. Bueno, entonces, ¿cuáles van a ser las indicaciones para colocar una bomba de insulina? Bueno, como dice acá, cuando tiene un mal control metabólico, pues nosotros hicimos todo lo posible para mejorar el mismo. MDI es múltiples dosis de insulina, o sea, como hablamos con una insulina basal, más las correcciones. ¿Por qué también decimos lo imposible? Porque realmente en nuestro país es difícil a veces que autoricen un sensor. Tenemos que hacer muchas notas y hay cada día más. Si ustedes están en otro país en Europa, Suiza, Suecia, el paciente tiene la elección y el médico si quiere poner una bomba de insulina o si quiere tener múltiples dosis de insulina, ¿sí? Pero bueno, las indicaciones son hipoglucemias intensas, ¿sí? Frecuentes, a la madrugada, con o sin síntomas, y también hiperglucemias severas al principio o al final del día. Hay pacientes que por efecto del cortisol a la mañana tienen hiperglucemias que no hay manera muchas veces de mejorar ese control. Entonces ahí es una indicación de colocar una insulina, una bomba de insulina. También aquellos pacientes con bajo requerimiento de insulina, fíjense que con el PEN nosotros colocamos una unidad, o hay PEN de medio también, hay cartuchitos de medio que ponemos medias, pero neonatos son niños muy pequeños, a veces necesitamos en lugar de 0,5, 0,20. Entonces, como una bomba de insulina, eso se podría beneficiar. En nuestro hospital hubo un pacientito con una diabetes neonatal transitoria que se le colocó una bomba de insulina mejorando mucho sus valores. Después, su diabetes como la transitoria, después no necesitó más insulina. O alto requerimiento de insulina, o una variabilidad glucémica importante, o sea, de lo que hablamos, que tenga variabilidades. Hay pacientes que por ahí a veces le ponemos 2 unidades de insulina, que un valor de 300, y con 2 unidades baja a 200, y otras veces nos puede hacer hipoglucemia, sobre todo en los más pequeños. Entonces, en esos pacientes con estas fluctuaciones, es otra indicación de bomba de insulina. Aquellos también con historias de episodios frecuentes de cetocidosis, o aquellos que tienen también un retraso de crecimiento importante, sería una indicación. También, bueno, en aquellos pacientes que van a doble jornada, necesidad también, como dijimos, dosis pequeñas. Bueno, en el embarazo también, o plan de embarazo, como hay que tener glucemias muy ajustadas, también podría ser una indicación de la bomba. También, bueno, en personas que tienen trastornos digestivos con alteración de la absorción de nutrientes, como enfermedad celíaca, puede ser una indicación. Aquellos deportistas de alta competición que realmente corren o compiten a tal hora, un día les cambian, otro día distintos horarios, entonces tenemos que adaptar la bomba, bajando y disminuyendo los objetivos o los perfiles para que ese paciente que va a correr necesite menos insulina en determinados momentos, que si uno aplicó un basal 20 unidades, ya está puesto y va a ser todo el día. En cambio, estos pacientes que necesitan varios cambios de dosis en el día sería una indicación. Con fobia a las agujas. Y bueno, acá decía elección del paciente o de los padres, como dije antes, pero les puse no en nuestro país. Bueno, la siguiente. Bueno, esto rápido era por el tiempo también. Cuando uno hace una bajada de datos, como decimos, en las bombas de insulina, nos va a aparecer los valores, la media, y después, bueno, abajo, fíjense, no está la flechita azul, el tiempo en rango, ¿sí? En lo verde, ¿sí? Como hablamos antes, y también nos compara, como dice, creo que no se llega a ver, pero más arriba, los distintos periodos del tiempo. En un mes, lo divide en un mes, 14 y 14 días. Y bueno, acá tenemos varios registros de cuál es la movilidad glicosilada, si cambia el sensor, si no lo cambia, si cambia el set de infusión, si se saltea si la apaga en un tiempo determinado, etc. ¿Sí? Esto nos ofrece mucha información. La siguiente. Bueno, esta es una lectura también del sensor de una bomba de insulina, ¿sí? Acá, por ejemplo, cuando tiene una bajada, una hipoglucemia, cuando ven acá que corta la infusión, ¿sí? Bueno, la siguiente. Y esta es la que yo decía que es la última que salió,
que es la 780, esto es lo que hablamos antes, que ajusta la función de insulina basal y corrija, como dijimos, las subidas automáticas, a la vez que protege de los descensos de glucemia, evitando hipoglucemia, y va a tener ajustes automáticos y autocorrecciones que va a permitir un mejor control metabólico. La siguiente. Bueno, esto lo me eché acá porque, bueno, pasa a aquellos pacientes que ingresan a la guardia, por ejemplo, que tienen cetoacidosis o cetosis, que muchas veces dicen, bueno, ¿qué hacemos con nuestro paciente? Aquel paciente que ingresa por cetoacidosis, debemos suspender la bomba de insulina, ¿sí? La infusión de insulina. ¿Por qué? Porque si entra en cetoacidosis puede ser, bueno, que tiene una infección o que la bomba no funcione bien o se haya ocluido y por eso produjo la cetoacidosis. Entonces ahí suspendemos siempre la infusión y hacemos el tratamiento endovenoso habitual con las normas de cetoacidosis. Y acá abajo le puse cetosis, porque bueno, cetosis es para hablarlo, porque a veces tienen fiebre y eso le puso una cetosis, la infusión está correcta y uno muchas veces puede probar de hacer algún bolo manual con la bomba y ver qué pasa. Si no corrige, bueno, ahí la saca, pasamos a lapiceras en forma externa, ¿no? La siguiente. Bueno, esto simplemente es uno de los trabajos, bueno, que habla de las bombas de insulina en pacientes con diabetes tipo 1, que en comparación con el tratamiento de inyección de insulina se asoció con menores riesgos de hipoglucemia grave, cetoacidosis diabética y un mejor control glucémico durante el año más del tratamiento. La siguiente. Bueno, y este entonces es el beneficio del uso de los sistemas de los monitoreos continuos de glucosa. Entonces, para ir repasando, tienen alertas de hipo y hiperglucemia, tienen uso de tienen flechas con la tendencia y la velocidad que va subiendo o disminuyendo la glucemia. También reduce la angustia, como dice acá, de los padres y un mejor descanso nocturno. Porque bueno, muchos padres que dicen cuando se les puso un sensor con alarma, y dicen, bueno, ahora podemos dormir, y es verdad, lo dicen así, o como uno le pone una bomba de insulina. También quiero aclarar que hay pacientes que tienen múltiples dosis de insulina y asociado a un sensor intermitente andan bien y no requieren tener una bomba de insulina. También reducción al miedo de hipoglucemia, porque como tiene alarmas, tiene menos medio a la hipo. También, como dijimos, hay una mayor comprensión del control de la glucemia, porque tenemos no solo 4 o 5 controles, sino vemos toda una línea, un seguimiento en todas las glucemias, y también, como dijimos, asociado a las bombas, tenemos todo un algoritmo que nos permite manejar las glucemias del paciente, mejorando un control metabólico. Y bueno, disminución, dice, de conflictos con la familia y amigos también, porque bueno, al tener mejor control metabólico, los padres están más tranquilos, también disminuye ese estrés y esa ansiedad entre los familiares. La siguiente. Bueno, también habla de tecnología y nos habla que los sensores en tiempo real se pueden usar en forma eficaz para disminuir, como dijimos, la hemoglobina glicosilada, la variabilidad glucémica y el tiempo en rango. ¿Sí? También es útil esto, ves lo que fuimos diciendo, disminuye el tiempo y número de hipoglucemias, la efectividad está relacionada con el tiempo de uso del sensor. Obviamente, si vieron el freestyle, el flash, el intermitente que escanea, por lo menos tienen que pasarlo 15 veces por día, porque si no, la verdad que no sirve y pierde esa línea de seguimiento. No pueden pasar incluso más de 8 horas sin hacer un escaneo. El escaneo intermitente, como dijimos, es útil, y también, bueno, nos sirve en forma también retrospectiva para ver qué valores tenía el paciente para ajustar sus dosis. El siguiente. Y la siguiente, y ya vamos terminando. La siguiente. Bueno, esta es tecnología, telemedicina, ya con la pandemia todos sabemos mucho más y estuvimos más, nos pusimos así, todos más cancheros en hacer incluso a distancia, educación a distancia. Pero quería mostrarles este póster
que se había presentado, creo que en el 2015, o dice ahí también en el 2018. Se hizo un videojuego para pacientes, participaron 9 niños de 10 a 14 años, que tenían 1 a 3 años de evolución, jugaban, o sea, estaba armado con distintos escalones y con distintas acciones que tenían que hacer, de acuerdo a valores de glucemia, etcétera, cómo tenían que ir actuando. Y resultó interesante en el 100% de los pacientes, incluso podían chatear entre ellos y el 83% chatearon entre ellos. El siguiente, este cosa se llamaba DIVE, que quiere decir Educación Virtual en Diabetes, y como dice ahí, fue adecuado e interesante para responder crecientemente la necesidad de educación sobre los niños y adolescentes con diabetes. Es un juego que lleva al conocimiento a los pacientes pediátricos a videojuegos y simulación en un entorno numérico, como les decía, y también, bueno, podían expresarse a nivel de las redes sociales, cómo les parecía el juego y cómo iban. La siguiente. Bueno, para ir concluyendo un poquito, entonces, el automonitoreo glucémico va a formar parte, como hablamos, de los pilares del tratamiento de las niñas, de todos los pacientes con diabetes, por lo cual debemos asegurar su disponibilidad, el buen uso y entendimiento para lograr el control metabólico posible. Fíjense que, bueno, no todos los pacientes tienen acceso, obviamente en nuestro hospital sí, porque con las obras sociales tienen acceso a más tiras muchas veces, o los padres pueden comprar más, o a los sistemas a los sensores, ¿sí? Y las obras sociales en un principio no autorizaban, pero ahora están autorizando más, y ahora el freestyle ayer salió que se iba a autorizar, iba a salir en el PMO. Bueno, este monitor continuo entonces cambió el sentido del manejo de la diabetes realmente, que pasa a ser de algo de cifras absolutas como teníamos, a ya tendencias de glucemia. Y de esta manera nos ayuda a nosotros y a los pacientes a tomar mejores decisiones en cuanto a la titulación, a la dosis de insulina, y evitar estas fluctuaciones de glucemia como vemos el grafiquito de abajo que uno puede tener. La siguiente. Y bueno, la asociación de sistemas de infusión continua de insulina van a disminuir los episodios de hipoglucemias severas, ¿sí? y asintomáticas en la población más vulnerable. Y también, bueno, como hablamos, el automonitoreo capilar más el monitoreo capilar más una educación estructurada va a permitir mejores decisiones para mejorar el control metabólico de los pacientes, como dijimos. Y entonces, la tecnología debería estar ampliamente disponible para todos los niños, niñas y adolescentes y adultos jóvenes con diabetes a nivel de todo el mundo, porque como vimos, van a mejorar el control metabólico, reducen las complicaciones. Y ya creo que terminamos. Sí, perfecto, doctor. Muchas gracias. Ahora sí, nos quedan unos minutitos breves para abrir el espacio a preguntas, sugerencias o comentarios, que pueden utilizar el chat o levantar la mano para habilitar el micrófono. Bueno, gracias. Espero no haber sido muy pesado. No, súper claro estuvo. Bueno, gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario. Hola, ¿puedo así oralmente? Soy Marcela Paz. Sí, Hola sí. Marcela, ¿cómo te va? Hola Fabio, muchas gracias. Estuvo súper bueno cuando Bueno, vienen. bueno, Sí, sí, gracias. sí, súper. Hablábamos con Hugo, bien, bien para nosotros, para los pediatras. Buenísimo. Bueno, gracias. No, viste que yo tengo algunos pacientes diabéticos adolescentes y ahí se nos plantea toda la cuestión tan complicada de esa etapa en la que los chicos, bueno, a veces se hacen, bueno, se meten en algunas conductas delicadas y se ponen en riesgo. Y si puede ser una indicación la utilización de bomba, digamos, a pesar de que tengan alguna cuestión psicológica, psiquiátrica de atención, ¿cuál es el límite? ¿Necesitan una evaluación especializada de alguna manera o lo deciden ustedes? ¿Cómo es eso? Sí, bueno, si ese es un tema, cuando hay pacientes, sí,
más conflictivos, una evaluación psicológica, psiquiátrica sería bueno. Por ahí también tu pregunta va hacia, que es una discusión con los pacientes con trastorno de la conducta alimentaria, por ahí también, ¿no? Que ese es un tema, en realidad sería una contraindicación esos pacientes, pero por ejemplo yo me acuerdo, una de las primeras pacientes que tuve, italiano, que ahora viajó a España, ya es grande, ya como hacía tracones, y en realidad yo le puse la bomba de insulina, y anduvo bien en realidad, porque no era tan grave su alteración de la conducta alimentaria. Y, por ejemplo, yo me acuerdo que en su momento usamos más NPH, y entonces yo había tenido varias internaciones por cetoacidosis, y me acuerdo que la NPH vieron que se usa en 2 dosis, pero yo le ponía 3 dosis, a veces se podía usar 3 dosis, pero yo le ponía 3 dosis a propósito, pues sabía que una no se la iba a poner, y era así, se ponía, salteaba. Una vez que le puse la bomba de insulina, la única vez que se internó después era pues justo cuando falleció la madre, viajó a Colonia y se desconectó la bomba. Pero después de ahí, yo ahora vivo en Barcelona y hablo con ella a veces y anda re bien. Y bueno, en su momento me arriesgué a ponerle el infusor con este trastornos y anduvo bien. Pero en realidad, pacientes psiquiátricos, no sería una indicación. A veces por ahí puede ser una indicación relativa, pero bueno, o sea, sería como una contraindicación a aquellos pacientes con alteraciones psiquiátricas. Y algunos que se es leve, no. Y aquellos pacientes, y aquel adolescente a lo mejor, como vos decís, que hace transgresiones, bueno, es para sentarse y pensarlo, porque muchas veces vos decís, bueno, mira, vos no te aplicas, sabemos que no te aplicas las dosis de insulina, entonces, hablarlo y decir, bueno, si vos te pones este infus de insulina, sabemos que va a disminuir, que no tenés que hacerte los pinchazos de tantos capilares, porque se puede aplicar, a veces hay que, ¿cómo se llama?, calibrar la bomba, que es con un capilar por día, y entonces uno negocia un poco con esos pacientes, y bueno, mirá, hacemos tal cosa, entonces si el paciente acepta y dice, sí, bueno, voy a hacer tal cosa, voy a estar mejor, bueno, ahí uno lo podría colocar, ¿no? O sea, esos pacientes, y a veces llevan la decisión meses, o sea, 6 meses, a veces hasta 1 año, a ver si ese paciente va a cumplir la bomba. Lo que yo siempre decimos, esto es como a veces comparar un auto con un avión. El avión va a llegar más rápido, tiene sus ventajas, pero el avión también se estrella más rápido. O sea, tiene sus beneficios, pero también no es poner la bomba y olvidarse que existe. Pero bueno, con la última bomba se maneja bastante con todos los controles que tiene la bomba. Bien, o sea, resumiendo tu pregunta, es individual, obviamente trastornos psiquiátricos no importantes, pero el resto de los adolescentes sería una opción, aquellos que de todos modos hacen algunas transgresiones, o si no, o omiten bolos, así que es para ver, para sentarse y verlo. Tenemos 2 preguntas en el chat, pero estamos un poquito pasados de tiempo, así que si podemos, las contestamos rapidito. Una de la residencia de bioquímica, que pregunta que si dentro de los objetivos definen un porcentaje de tiempo en rango del paciente, y cuánto tiempo sería eso, en una semana, o cuál sería el tiempo para definirlo. Sí, ese tiene que ser mayor a 70% en rango. Es el objetivo que tenemos. Muchos llegan a 70, y bueno, con los infusores nuevos, incluso hay pacientes que llegan a 99, 100%. Pero la pregunta es, ¿en cuánto tiempo se define como ese 70%? O sea, ¿sobre qué tiempo? Y nosotros hacemos la bajada generalmente la hacemos en 14 días. Entonces ya hay un algoritmo que te marca ese paciente. Entonces, o sea, lo puedes sacar por día, por ejemplo, ahí por día, y te dice cuánto tiempo estuvo las 24 horas en rango. Entonces ahí te saca, el rango es entre 70 a 180. Ese es el rango que nosotros ponemos de glucosa. Entonces ya hay un algoritmo que te marca en ese periodo de 24 horas cuánto estuvo por encima o por debajo del rango. Y después lo haces cada 14 días, ahí en 14 días también hay un algoritmo y te marca
cuánto porcentaje, o sea, todas las glucemias que estuvieron en todo ese tiempo, cuánto estuvieron entre 70 y 180 miligramos por decilitro. O sea, puede ser por día, o puede ser por semana, o realmente nosotros vemos cada 14 días. Bueno, perfecto, doctor. Gracias. Y bueno, dejamos la pregunta del doctor Alonso para más adelante porque ya nos quedamos sin tiempo. Bueno. Así que bueno, le agradecemos mucho la participación a este Ateneo. Bueno, muchas gracias. Y bueno, después la pregunta de bioquímica, si me quiere mandar un email, aclaramos más, no hay problema, pero contamos en ese tiempo. Bueno, Bueno, muchísimas gracias. muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.